nuestra antiderivada. ¿Sí todos? Sí. En Sí, los maestra. exámenes es importante, cuando tengan que integrar integrales indefinidas, que ¿cómo las van a identificar? Simplemente no tienen intervalos de integración. Es importante que le pongan más C, porque si no les bajo puntos. Entonces, de tener sus 10 puntos, les puedo poner solamente 8 puntos, únicamente porque se les olvida sumarle esa constante de integración. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Después viene esta tabla de integrales directas, muy importantes, que eran las que yo les comentaba que son integrales que se deben de aprender. Si se dan cuenta, ya está la número 1, que fue la que vimos la clase pasada, y está la número 2, la clase pasada. ¿Me permiten un segundo? Entonces, estas integrales se las deben de aprender. Es muy importante que se las aprendan de memoria. Son muy pocas, que se las pueden aprender 2 al día. De hecho, ya se deberían de saber la 1 y la 2. Y por ejemplo, de las trigonométricas de las 6 a la 11, que son las de seno, seno de x, que es menos coseno, que son unas muy sencillas, coseno de x, que es seno de x, por ejemplo. Que estas ustedes ya se las saben, ¿por qué? Porque ya se saben las derivadas de las trigonométricas. Entonces, hay algunas muy, muy sencillas que ustedes ya se las pueden ir aprendiendo. Y que creo que las más difíciles es la 16, que es este arcoseno. Y la 17 no es tan difícil porque únicamente verificamos que los dos términos o el binomio, sus dos términos estén al cuadrado. Entonces, estas integrales las vamos a utilizar para este tema 2 y el tema 3. Si no sabemos estas integrales, se nos van a dificultar los exámenes, las tareas, cálculo vectorial, porque ellos ya dan por hecho que saben las bases, ¿no? Entonces, les voy a pedir que en el formulario que están haciendo, que no van a sacar el día del examen, vayan agregando estas integrales para que se las vayan aprendiendo poco a poco. Váyanse aprendiendo 2 al día. Y en una semana, pues ya prácticamente se van a saber todas. Para que el día del examen, no se les dificulte. Bueno, chicos. Estas ahorita las vamos a utilizar en hacer ejercicios. Y aquí también estoy viendo que les metí el método de cambio de variable. Este método de cambio de variable es un método, el más sencillo, se puede decir. Este método nos sirve justamente pues para integrar funciones en donde por lo general tenemos producto de funciones. Y una función de ellas es justamente la derivada de la otra función. Esa es una forma muy sencilla de identificar el método de cambio de variable. Tenemos productos de funciones en donde una de esas funciones, por ejemplo, es la derivada de la función. Y entonces al momento de hacer ese cambio de variable, simplificamos nuestra función para transformarla en una integral directa. La idea de ese cambio de variable es transformar esa función, que es más compleja, a una función que se puede integrar con su tabla de integrales. ¿Sí? Entonces, aquí yo les puse el ejemplo. Si u es igual a la función de t, entonces la derivada será f' de t. De tal forma que al sustituir este cambio de variable tendremos una función sencilla y que es fácil de integrar. Importante, si esa función resulta ser más difícil que nuestra función original,
significa que ese cambio de variable no fue el más adecuado. Entonces, tenemos que pensar en otro cambio de variable. Eso es bien importante porque hay veces que a fuerzas el primero que pensaron es el cambio de variable, que con ese quieren terminar la integral. Siendo que muchas integrales o muchas funciones a integrar pueden tener más de 2 cambios de variable. Y esos cambios de variables también los podemos obtener factorizando esas funciones. Entonces, hay veces que unos son muy directos y se ven, ¿no? Casi les gritan, yo soy U. Pero hay otras funciones que se integran con un cambio de variable, pero hay veces que hay que buscar ese cambio de variable. Pero eso ya con la práctica ustedes ya van a ir tomando, ahora sí que van a ir tomando práctica. Dice, para identificar la variable U y de U será necesario observar la función y revisar cuál podría ser nuestro cambio de variable. Es importante precisar que pueden existir varios cambios de variable, que nos llevan a integrar la función, pero que no importa qué cambio de variable utilice, siempre obtendremos el mismo resultado. Es lo bonito de las integrales, que tenemos muchos caminos, pero llegamos al mismo resultado. Este método también se utiliza cuando se tiene una sola función lineal. Ya ven que les decía que el más común es un producto de funciones. También se utiliza cuando tenemos funciones lineales. Importante, únicamente funciones lineales. Que la podemos utilizar cuando están en radicales o funciones irracionales. Es muy utilizado el cambio de variable. O cuando las integrales directas tienen algún coeficiente numérico diferente de 1. Si se dan cuenta, estas integrales directas, aquí por ejemplo el argumento del seno es x y su coeficiente numérico pues es 1. Es 1x, ¿no? Acuérdense que los unos no se ponen, aquí es 1, 1, 1. Si el coeficiente numérico fuera 3x, seno de 3x, entonces ahí es donde tengo que hacer mi cambio de variable. Ya no es una integral directa. La integral directa tiene que ser exactamente igual, es decir, seno de x. Si ya tengo seno de menos x, ya no es directa. Tengo que hacer un cambio de variable. ¿Sí todos? ¿Chicos? Sí. Entonces, puedo Sí. utilizar el método de cambio de variable cuando tengo producto de funciones, cuando tengo funciones lineales en funciones irracionales, es decir, con radicales, y cuando tengo coeficientes numéricos en nuestras integrales directas, que ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí les puse estos ejercicios de clase, que ahorita vamos a resolver algunos, para que se den cuenta cómo utilizo mi cambio de variable y cómo utilizo mi tabla de integrales, ¿sí? Aquí en estos casos, miren, por ejemplo, tengo integrales definidas y también tengo integrales, ¿cómo se dice? Indefinidas, ¿no? Cuando tengo integrales definidas, también puedo utilizar ese cambio de variable, simplemente que el resultado que le aplico, mi segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, vamos a hacer voy a resolver unos ejercicios. Por ejemplo, ahorita me dictan la número 1. Voy a dejar de compartir esto. Y me dictan la número 1. Vamos a hacer en el tablón. Digo, en la pizarra. Es la integral de a la 2 menos x, ¿no? Sí. Diferencial de x. Por ejemplo, en esta integral, también yo puedo aplicar propiedades de los exponentes al separar esto, o puedo aplicar un cambio de variable. U igual, voy a aplicar mi cambio de variable a mi
exponente, que en este caso es ¿cuánto? 2 a la menos x, que me dice mi método. Identifica tu variable u. Ya que identificaste tu variable u, esa variable, derívala de u con respecto a quién? A x, ¿no? Que aquí va a ser igual. La derivada de 2, que es una constante 0, la derivada de menos x, ¿quién va a ser? Menos 1. Menos 1. Y entonces voy a despejar de u. Esto es igual a menos 1. Por única vez voy a poner ese menos 1. Diferencial de x. Esta diferencial de x que está dividiendo, paso multiplicando. Ya que tengo esto, siempre tengo que despejar mi diferencial de u. ¿Por qué? Porque al momento de sustituir, si recuerdan, siempre tenemos que tener una diferencial. Entonces, este menos 1 que está multiplicando a mi diferencial, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo, ¿no? ¿Todos? Sí. Aquí lo voy a poner así, que es igual a diferencial de x. Siempre, siempre tenemos que despejar a nuestra diferencial de x, porque al momento de sustituir, vamos a sustituir diferencial de u. Entonces tenemos e, que es nuestra exponencial. Espérenme, ¿eh? Entonces, a ver, déjenme que yo no quiero escribir esto. Es E, después 2 menos X, ¿quién dijimos que es? U. ¿Quién es diferencial de X? De u sobre menos 1. Menos 1. Menos diferencial de U, ¿sí todos? Quito este menos 1 por mi regla de los, ¿cómo se llaman? De los signos, más con menos, menos, y ya me queda menos de U. ¿Sí todos? Este menos lo saco fuera de la integral porque es mi menos 1, para dejar mi integral exactamente igual que mi integral directa. Si nos vamos a nuestra presentación de nuestra integral directa, estoy hablando... Nos da igual, ¿no? E a la U. Estoy hablando de... Espérenme, déjenme decirles cuál es. Ay. Estoy hablando de mi fórmula número 4, que es e a la x diferencial de x. ¿Cuál es su integral? E a la x más e. De hecho, es la más sencilla de las integrales. ¿Por qué? Porque es la misma. Entonces, ¿cuál es la integral del e a la u diferencial de u? Pues menos, menos porque es mi menos que ya traía, de mi integral que es e a la u, ¿más quién? Más su constante de integración. Entonces, ¿cuál va a ser mi resultado? Este no es mi resultado, porque este resultado está con respecto a mi cambio de variable. Siempre, siempre, siempre tengo que regresarla a mi variable original. ¿Por qué mi variable original? Porque es a la función que me están pidiendo integrar, que en este caso es con respecto a x y no con respecto a u. Entonces, mi resultado final va a ser menos e elevado a la 2 menos x más c. ¿Sí todos? Sí. Entonces, vamos a hacer otra. Por ejemplo, díctenme la número... Por ejemplo, la número 8. No, la número 9. Que tengo la 9.
Es la integral. Aquí le voy a poner. Es la integral de X entre raíz de ¿quién? Raíz de 1 menos x al cuadrado. Ajá. Espérame. 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo una función racional, pero a la vez esta función racional se compone por una función irracional. ¿Por qué? Porque tengo aquí un radicales. Entonces, lo que puedo hacer es, y aparte, tengo aquí un cuadrático y aquí tengo una función lineal, que es nuestra función x, y que si nosotros sacamos la derivada de ¿quién? De lo que está dentro, ¿qué vamos a obtener? Una x. Entonces, a pesar de que no es un producto de funciones, yo la puedo identificar tomando como mi cambio de variable u el polinomio de mayor grado. En este caso, el polinomio de mayor grado es el x cuadrada. Entonces, ¿por qué voy a tomar el polinomio de mayor grado? Porque al momento de derivar, hay que recordar que esos polinomios bajan de grado, ¿no? Entonces voy a tener 1, la derivada de 1, pues 0. La derivada de menos x cuadrada, ¿cuánto es? Menos 2x. Menos 2x diferencial de x. Esta diferencial de x, recordar que es el despeje de esta diferencial, lo paso directo, ¿sí? Después, tengo que despejar diferencial de x. ¿Cómo me va a quedar diferencial de x? Ese menos 2x pasa del otro lado como dividiendo. Entonces, diferencial de u va a ser igual, perdón, diferencial de x va a ser igual a diferencial de du entre menos 2x. Ya que tengo mi diferencial de x y tengo mi u, ahora sí sustituyo en mi integral original. Tengo mi valor de x, tengo mi raíz, pero el argumento ahora lo cambié a u. Tengo mi diferencial de x, que ahora ¿quién es? Du entre menos 2x. Ya que sustituí todo lo que tengo, simplifico lo más que pueda. Por ejemplo, estas x, les digo adiós, o se vuelven 1. Este menos 1/2 por propiedades del integral sale, porque es una ¿quién? Es una constante. Es una constante, y entonces voy a tener du entre raíz de u. Después, ¿qué puedo hacer para poder utilizar mi tabla de integrales? Pasar la u con exponente de la menos 1/2. Exacto, la subo ese radical como exponente a la menos 1/2. Entonces voy a tener menos 1/2. A ver, permítanme un segundo. Bueno. Llevo la llave. ¿Puede entrar hasta aquí, hasta el final de la calle? Por favor. Por favor. Gracias. Bye. Entonces, como dice su compañera, subo esa u como a la menos 1/2 porque se encuentra en el denominador. Y ya tengo diferencial de u. Esta integral se vuelve una integral directa, que viene siendo nuestra segunda integral de nuestra tabla, que es a la que le sumamos ¿quién? Le sumamos 1. Le Más 1. sumamos un 1. Este 1/2 es el que ya tengo acá. Después le voy a sumar aquí un 1, que es como si le sumara más 2/2. Entonces voy a tener u a la 1/2. ¿Sí todos?
entre 1/2. Más su constante de integración. Entonces, hago mi regla del sándwich y voy a tener menos 1/2. ¿Por quién? Por 2 por u a la 1/2 más su c. Entonces, simplifico este 2, les digo adiós. Y entonces, mi resultado, hay que recordar que esta u, la regreso, ¿quién? A mi variable original, ¿pero quién es? 1 1 menos menos Uno x menos x x cuadrada, cuadrada. todo elevado a la ¿quién? A la 1/2 más c. ¿Sí todos? Y ya terminé. También la puedo poner como menos raíz de 1 menos x cuadrada más c. ¿Sí? Chicos, Sí, profesor. Sí, ¿me profesor. pueden Sí, dar 5 minutos, por favor? Ahorita regreso. claro. Ya. ¿Dudas? Vamos a hacer una más. Maestra, Si se dan, sí, dime. nada más tengo una duda. Bueno, después de que la integral sacamos que u es de la menos 1/2 de u, ¿ahí qué número de la tabla usamos para sacarlo? ¿En esta o en esta? No, en la segunda. En la segunda, pues utilizamos la número 2, ¿no? La que ya sabemos, que es x a la n, que es la que estuvimos utilizando la semana pasada. Ok, sí, ya me acordé. Sí, gracias. Esa es la básica, ¿eh? Esta no se les debe de olvidar. Nuestra variable elevada a algún exponente. En este caso, nuestra variable es u. En la tabla que les di, viene como x, ¿no? X elevado a la r, que en este caso, en nuestro caso es n, no sé cómo se las puse la vez pasada, Aquí está como r más 1. pero es exactamente lo mismo. Es x r más 1 entre r más 1. ¿Sí o no? Sí, profesor. Bueno, Sí, gracias. Profesor, yo tengo otra duda. dime. Por ejemplo, ya en el resultado final la tenemos, se quedó con exponente a la 1/2. ¿La dejamos así o la podemos poner en radical? O sea, la de La después. pueden poner en radical, no importa. Y como la dejó usted también está bien. Por Cualquiera de supuesto, las dos. exacto, porque estoy aplicando propiedades de los exponentes. Hay que recordar que un radical al final del día es un exponente. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, por favor. ¿Sí todos? Miren, por ejemplo, vamos a ver la 10. Profesora, Sí, yo dime. tengo una pregunta.
La clase pasada nos comentó que no podíamos derivar o integrar una potencia que estuviera en negativo. Ujú. ¿O estoy confundiendo? Que no podemos evaluar, que es distinto a derivar o a integrar. No podemos evaluar una potencia negativa. Eso sí, no lo podemos hacer. Evaluar, que es cuando aplicamos nuestro segundo teorema fundamental del cálculo que nos dice que hay que evaluar nuestro límite superior menos nuestro límite inferior. Si yo tuviera una potencia negativa, la tengo que forzosamente pasar a una potencia positiva, porque si no, no puedo evaluar. Pero es evaluar, más no derivar y más no integrar. Conceptos Gracias. totalmente distintos. Sí, me confundí de conceptos. Gracias. Exacto. Pero eso anótenlo, porque yo sé que se nos olvida. Bueno, vamos a hacer la número 10, por ejemplo. La número 10, por favor, me la dictan. No la voy a Es- evaluar. Esperen. Ok. Es una integral, solo tendremos, no le voy a poner los integralos de, ¿cómo se llama? El intervalo de integración. Porque ahorita realmente no me interesa evaluarla. Y luego dice diferencial de x, ¿qué era coseno o seno? La Creo 10 coseno. es coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x, diferencial de x. Ahí está. Por ejemplo, de nuestra tabla de integrales, tenemos únicamente coseno. Esta integral, como ustedes saben, o como lo vieron en álgebra, o como lo vieron en trigonometría, también es igual a la diferencial de x entre paréntesis coseno de x al cuadrado. Sí, es lo mismo. Nada más que se escribe diferente. ¿Podré utilizar mi tabla de integrales así nada más? Hay que pasarlo a secante, ¿no? Tenemos que pasarlo. A secante cuadrada. Tenemos que utilizar muy bien nuestras identidades trigonométricas. Para eso es el antecedente de trigonometría. Yo sé que 1 entre coseno de x es igual a ¿quién? Por ahí me dijeron. A la secante, ¿no? Secante. Seguros. Sí, Sí, secante es de entre x. coseno y secante. Si no estamos seguros, lo verificamos. Si no me sé estas identidades trigonométricas, ay, perdón, le puse cuadrado. Si no sabemos estas identidades trigonométricas, pues las pongo en mi formulario, en el formulario de todo lo que no me sé, de todo lo que me tengo que aprender para mi examen, ¿sí? Ay, no me sé nada de identidades trigonométricas. Ah, pues pongo todas a que es igual 1 entre coseno, 1 entre seno, coseno entre seno, seno entre coseno, todas. Todo lo que no me sepa lo voy poniendo en mi formulario. ¿Por qué? Porque es lo que voy a estar utilizando para poder integrar. Porque si yo no transformo esto, nunca voy a poder integrar esto con ningún método de integración. Entonces, como ya sé que 1 entre coseno de x es igual a la secante de x, pues simplemente reescribo mi integral como secante cuadrada de x. ¿Por qué le pongo el cuadrado? Porque mi función está al cuadrado. Y entonces, al momento de utilizar esta identidad trigonométrica, ya se parece a una directa, ¿sí o no? ¿A cuál se parece? ¿A qué número?
A la A la número, A la 14. 14. 14. a la número 14. ¿Cuál es la 14? Ah, pues tangente de X. Entonces, simplemente, ¿cuál va a ser mi resultado? Tangente de X de más C. X más C. ¿Sí todos? Entonces, si se dan cuenta, aquí el problema no fue la integración. Aquí el problema es que me tengo que saber quiénes, las identidades trigonométricas. Aquí ni siquiera utilicé cambio de variable, nada, porque era una integral directa. Entonces, si yo no me sé estas identidades, nunca jamás voy a poder integrar esto. Yo no puedo subir este coseno a la menos 2x. De cualquier forma, no lo puedo integrar. ¿Por qué? Porque no se parece a ninguna de las de mi tabla. ¿Sí? ¿Todos? ¿Chicos? Sí, profesora. ¿Dudas? Nos podríamos pasar todo el semestre únicamente integrando funciones con cambio de variable. Hay una infinidad de funciones que se pueden integrar con cambio de variable. Y lo único es, ahora sí que si yo me sé esas 17 fórmulas de mi tabla, o sea, estas 17 fórmulas, muy fácilmente yo empiezo a identificar cómo puedo integrar una función. ¿Por qué? Porque si yo me sé estas, por ejemplo, secante cuadrada de X, y yo veo esa integral, digo, si utilizo una identidad voy a tener secante cuadrada de X, y la integral de secante cuadrada es tangente de X. O, por ejemplo, si yo ya me sé la integral de secante de X por tangente de X, y tengo una parecida que nada más que aquí diga secante de 3x por tangente de 3x, digo, hago un cambio de variable, pero yo ya sé que es secante de X. Entonces, sabernos estas integrales nos ayuda mucho a identificar mis cambios de variable. ¿Por qué? Porque ya me sé el resultado. Lo único que van a variar van a ser los coeficientes numéricos, van a variar las constantes que salen, ¿qué otra cosa? Bueno, entonces, ahorita van a hacer como ejercicio de clase. Son las 11:47 para que les dé tiempo. Ay, ¿qué pasa? Es que alguien levantó la mano. Ahorita reviso manos, esperen. Por favor, van a hacer la número 25. Sí, la número 25. La número 6. Y la número 22. Son 3. 25, 6 y 22. Todas se resuelven con nuestra tablita que tenemos. ¿Sí? ¿Todos? ¿Chicos? Sí, maestro. Sí, está bien. Maestra. Sí. Bueno. Ahora sí, dejen de compartir esto. ¿Y quién me estaba alzando la mano por ahí? No, es que le iba a decir que si podíamos hacer una última. Es que estaba checando y no tengo idea de cómo hacer la 26. Entonces, La 26, ¿por qué? A ver. ajá. Hay que meter álgebra, ¿eh? No nada más así la veo y ahí no sé. ¿Qué pueden Oh, hacer en la ok. número 26?
Pues igual podemos ocupar a X como 1 y también ocupar las razones trigonométricas que nos están dando. ¿La 26? Ahora la 26. Déjame la 26. La 26 es E a la X. Ah, claro. Puedo tangente. utilizar. Pero ¿por qué las? No, no es necesario utilizar las identidades trigonométricas. Porque si yo hago como U, E a la X, ¿cuál es la derivada de E a la X? A la X. E Pues a E la a la E a la X. X, y por aquí tengo una E a la X, que al momento de despejar mi diferencial de U, estas se van a volver un 1, y únicamente voy a tener, ¿quién? Tangente de U, diferencial de U, y ya es directa. Oh, sí, ok, correcto. A Gracias, ver, gracias. importante, tenemos que pensar, ¿eh? Aquí no nada más me va a gritar la función. Yo soy tu cambio de variable, elígeme. No, tenemos que pensar un poquito. Y para eso tenemos que hacer uso de quién, de nuestros antecedentes que son álgebra y que es trigonometría y que es cálculo diferencial. Porque si yo me sé las derivadas, fácilmente puedo identificar mis cambios de variable. ¿Sí? ¿Sí todos o no todos? Sí, profesor. Bueno. Bueno, entonces hagan su ejercicio de clase. ¿Y quién me dijo que le hace falta aquí en el código? Ahorita te lo pego en ¿cómo se llama? Ahorita en el chat te lo pego. A ver, espérenme.
¿Qué dice? Hola, Clara. ¿Qué? Para el que necesitaba el código, súbame ahí todas sus tareas, no importa que traigan retraso. Sí, sube todo, todas tus actividades al Classroom, porfa. Ya les activé en el Classroom para que suban este ejercicio de clase. Ahí sí se los activé. Espérenme. También les activé su tarea de cambio de variable. Ah, sí. Y es el ejercicio de clase E3 que se llama cambio de variable. Ahí me van a subir sus 3 ejercicios. Su tarea de cambio de variable, que creo que son 6 ejercicios de la misma, de los mismos ejercicios de la presentación. Y también les active el siguiente tema, que es teorema del valor medio. En este tema del teorema del valor medio, vamos a seguir viendo cambios de variable. Entonces, y vamos a seguir viendo integrales directas también. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Dudas? ¿Ninguna o no me escuchan? No, profa, ninguna por el momento. No, sí se lo Ok. escucho, sí. Todo bien por el Ok. momento. Bueno, si tienen dudas, por favor, ya sea que alcen la mano o hablen, porque como somos muchos, tengo que mover para ver las manitas. No les he preguntado si el ayudante ya les empezó a mandar tareas calificadas, ejercicios de clases calificados. No, no he mandado nada. Ok, No, para ajá. decirle. Perfecto. Para decirle que ya se ponga a calificar. Me dicen cuando terminen, para ver si nos da tiempo, bueno, más bien, me dicen cuando terminen y si tienen dudas, revisamos dudas. Sí, profesora.
Y si no, también únicamente las podemos plantear cuál hicieron como cambio de variable para que los compañeros que todavía no terminen o se les dificulte puedan terminar sus integrales. Profesora, Sí, dime, ¿nos podría ayudar con la 25? ¿cuál es la 25? A ver, espérame. Déjenme verla. ¿Serio? Espérame. La 25, ¿ya trataron de factorizar el trinomio? Sí, Un número que multiplicado me dé ¿cuánto? Pues tiene que ser 9, ¿no? Porque con el 10 no sale. O sea, ponemos 9 más 1 para que quede, o sea, con la primera parte. De Ajá, X yo también queda puse 9 más 1. a 6x más 9. Y el 1 queda como afuera. yo me atoré ahí, profa. Pero eso es álgebra, ¿eh? No es integral. Es Es, álgebra. es que en la tablita dice A ver, que se necesita usar el arco tangente, algo así, pero no sé cómo ¿qué meterlo. dice? A ver, primero vamos a factorizar. El arco tangente va a ser el resultado. Así es como te va a quedar esa. Sí, A pero necesitas ver, la suma de dos a cuadrados. ver, ya. A ver, las compañeras que ya le salió. Díganme cuál es la integral. La integral de diferencial de x, que es x cuadrada, más Más 6x. 6x más 10. Ajá. Más 6x más 10. Aquí, por lo que entiendo, las compañeras descompusieron el 10, ¿no? Como 9 y más 1, ¿no? Supongo. Entonces, al momento de yo factorizar como un binomio cuadrado perfecto, voy a tener que x más ¿quién? Más 3 al cuadrado, ¿estarán ustedes de acuerdo? Más el 1. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo esto es el primero al cuadrado, que aquí lo tengo, más el doble producto del primero por el segundo, 3 por 2, 6x. Más el segundo al cuadrado, que es 9, y le sumo un 1, pues para tener el 10. ¿Sí todos? Diferencial de x.
Esta se parece al arcotangente. ¿Por qué? Al arcotangente. Porque en mi fórmula de arcotangente tengo que es la integral de diferencial de x entre x al cuadrado más a al cuadrado. Entonces, en este caso, x al cuadrado es x más 3 y a cuadrada pues es 1. Entonces, no puedo meterla de forma directa. Hago mi cambio de variable. U igual, ¿a quién? A x más 3. Diferencial de u es diferencial de x. Entonces, sustituyo y voy a tener, ¿quién es diferencial de x? Ah, pues diferencial de u. ¿Quién es x más 3? Ah, pues u. Más 1. Que 1 es ¿quién? A al cuadrado. ¿Cuál es mi fórmula de mi tabla? 1 entre a del arcotangente. ¿De quién? De x entre a. De x entre a, que en este caso es u entre a. ¿Por qué u? Porque mi variable es u más c. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi integral? ¿Cuánto vale a? Es como si tuviera 1 al cuadrado, ¿no? Pues vale 1. 1 entre 1, pues 1. Y luego aquí tengo ¿quién? Arcotangente. ¿Cuánto vale u? X más 3. Entre a, que es entre 1, nunca se ponen los unos, más c. ¿Sí todos? Sí, profe. Entonces, importante el álgebra. Aquí, por ejemplo, ¿cómo sabía que tenía que hacer eso? Porque necesitaba si yo factorizara únicamente un número que multiplicado me dé 10 y sumado me dé 6, no sé cuáles iban a ser sus raíces, pero no me iban a servir porque iba a tener un producto que yo no lo puedo separar porque es un producto, únicamente puedo separar si están sumando o restando. Tampoco puedo separar porque se encontraban en el denominador. Algebraicamente no se pueden separar denominadores. Entonces, si ya estoy viendo que tengo un x cuadrado, tengo un 6x, y sé que un binomio cuadrado perfecto está aquí en elevado al cuadrado, pues descompongo el número 10, porque lo puedo hacer, ¿qué? Algebraicamente. Aquí no estoy modificando para nada mi función. Simplemente la estoy expresando de otra forma. ¿Sí? Entonces, en este caso, este tipo, las integrales y muchas integrales, no es tanto el método de integración, sino es más bien el álgebra que yo debo de hacer para poder aplicar mis fórmulas. Porque muchas de estas integrales no se pueden hacer con ningún método de integración. Simplemente las tenemos que reescribir para que podamos utilizar las 17 fórmulas. Por eso les digo que esas 17 fórmulas es la base de todas las integrales. Si yo no me sé esas 17 fórmulas, no voy a poder integrar nada. Y si no me pongo a pensar en álgebra, tampoco voy a integrar nada. ¿Sí todos o no todos? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, está bien. Bueno, pero ya terminaron, ¿no? Supongo. Sí, ya. Aparte de esa, ¿en cuál tuvieron dudas? ¿En qué otras tuvieron dudas? En la otra, en la del... ¿Qué otra les dejé? A ver, espérenme. ¿También les dejé cuál? La La 22. 6.
La 22, ahí, ¿cuál fue el cambio de variable? El logaritmo natural de X. Sí, porque la derivada de un logaritmo natural de X, ¿cuál es? 1 entre el sobre- argumento por la derivada del argumento. Y justamente tengo ahí la derivada, que es 1 entre X. Y de las 6, ¿esa cómo lo hicieron? Busco mis fórmulas, ¿no? Tengo una, ¿cómo se llama? Una base numérica elevado a una función que se parece a la número 5, que es una base numérica que debe de ser mayor a 0 y diferente de 1, por supuesto, elevada a una función. Aquí la única diferencia es que esa está en la parte de abajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Aplicar qué? Es nuevamente álgebra. Leyes de exponentes. Leyes de los exponentes. Exactamente. Esa la subo como ¿quién? ¿La integral de quién? De 1/5 elevado a la X. De 5 elevado a la De menos 5 elevado a la X. menos X, ¿no? A la menos X. Si nada más la subo 5 a la X, pues no sé nada de álgebra, ¿no? Entonces, la subo como 5 elevado a la menos X. Hago mi cambio de variable. ¿Por qué? Porque tengo un menos X. La integro. Entonces, nuevamente, álgebra. Álgebra, álgebra, álgebra. Bueno, chicos, si ya terminaron, suban su ejercicio de clase. Hoy terminamos temprano la clase, entonces les pido que empiecen a hacer su tarea para que, por si tienen dudas, las revisemos la siguiente clase. Ya les activé su apunte, y creo que nada más. ¿Ya hicieron su cuestionario, su cuestionario diagnóstico? Es Ya, nada más Ya. es subirle la captura, ¿verdad? Nada más, no importa solamente, si no es en formato PDF ni nada. sí importa, porque como el ayudante lo abre, luego no abre cualquier formato. ¿Cómo lo subiste? ¿Como imagen? Ajá, se lo pensaba subir con imagen, apenas se lo iba a subir hoy hasta que le Súbelo como preguntara. imagen, súbelo como imagen. Ok, gracias. Creo que no tiene problemas el Classroom porque hay otras plataformas que empieza a desconfigurar cosas. Súbelo así. De cualquier forma, tenlo guardado por si el ayudante no lo puede ver y te vaya a poner 0 en la tarea y resulta que es porque no lo pudo ver. ¿Sí? Ok, profesora, muchas gracias. De preferencia, formato PDF. ¿Qué otra cosa? Bueno, chicos, pues nos despedimos. Hoy terminamos temprano. Si se dan cuenta, estamos viendo un tema por clase. Entonces, en este caso, en este tipo de temas, lo único que nos queda es hacer ejercicios, no hay de otra. Las personas que quieran ir dominando ahora sí el cambio de variable pueden realizar todas las integrales que aparecen en esta hoja. Y con eso van a empezar a agarrar habilidad y con eso van a empezar a identificar los cambios de variable. A mí anteriormente les dejaba más tarea, pero muchos, en lugar de hacer la tarea, lo que hacían o no entregaban nada o dejaban la materia. Y la idea no es esa. Ahora sí que cada quien, ¿no? Cada quien sabe sus habilidades. Si nada más con 10 ejercicios yo ya entendí el tema, perfecto. Pero habemos otros que necesitamos hacer 20 o 50. Y si nos damos cuenta, no es tanto la integral, es nuestros antecedentes de álgebra y trigonometría. Y por supuesto de cálculo diferencial. Para los que todavía no dominan las derivadas,
Igual les voy a pedir, hagan un formulario de todas las derivadas trigonométricas, de las derivadas logarítmicas, las exponenciales, los polinomios, etcétera, etcétera. Producto de funciones, cocientes, funciones elevadas a otra función. Todo eso lo tienen que saber y dominar. ¿Para qué? Para que las integrales no se les compliquen. ¿Sí? Que no me sé propiedades de los exponentes. Son como 8 propiedades de los exponentes. Si no me las sé, las escribo para que me las vaya aprendiendo durante todo el semestre. ¿Me van a servir para el siguiente semestre? Sí. Me van a servir para cálculo vectorial y para ecuaciones diferenciales. Entonces, cuando tenga un mejor antecedente, va a ser más fácil mis materias. ¿Y todo, chicos? Entonces, ahorita aprovechen el tiempo, pueden ir haciendo su apunte, pueden terminar sus tareas, pueden hacer su cuestionario, los que no lo han hecho, etcétera, etcétera. ¿Sí, chicos? Y nos vemos la siguiente clase. Profe, Sí, dime. Hasta luego, profesor. ¿nos ayuda con el 22? Es que ya me atoré igual. ¿Cuál es el 22? A ver. El del logaritmo. A ver, si haces u igual al logaritmo natural de x. A ver, espérame. Le voy a poner u igual al logaritmo natural de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? La dije, ¿cuál es la derivada? Porque si no me sé las derivadas, no 1 puedo sobre integrar. X. Es 1 entre el argumento del logaritmo, que en este caso el argumento es x, por la derivada del argumento, que en este caso es 1, por 1. Lo voy a escribir por única vez. Igual a diferencial de, perdón, no es igual, a diferencial de x. Después, despejo diferencial de x. Esta x que está dividiendo pasa del otro lado, multiplicando. Después, ¿cuál es mi integral? Creo que era logaritmo natural de x, ¿no? Sí. Entre x. Diferencial de x. Entonces, sustituyo. ¿A qué es igual logaritmo de x? Pues a u. Tengo esta x que tengo acá. Mi diferencial de x, ¿cuánto vale? X diferencial de u. ¿Y qué les pasa a las x? Se transforman en un 1 y lo único que tengo que integrar es u diferencial de u, que es mi segunda integral, que es la que ya me sé, que es mi variable elevada a un exponente, que en este caso el exponente, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces, ¿cuál va a ser mi integral? U al cuadrado entre 2, ¿más quién? Más c. ¿Pero cuánto vale u? Por aquí está. Logaritmo natural de x al quién? Al cuadrado entre 2 más c. ¿Sí? Ya terminé. Entonces, Vale. si no me sé las derivadas, nunca jamás vas a poder integrar. Nunca. Entonces, en su formulario pongan las derivadas de los logaritmos de forma general, porque luego resulta que tienen logaritmo de x cuadrada más 1 y ponen 1 entre x, porque creen que la derivada del logaritmo, de cualquier logaritmo es 1 entre x. ¿Por qué? Porque no se sabe la forma general o la fórmula general. ¿Sí todos o no todos? Sí, profe. Bueno, Sí, entonces tienen mucho que estudiar, ¿eh? Sí, dime. ¿Quién más tiene dudas?
Ya resolvimos todas. Bueno, chicos, nos vemos. Descansen. Traten de hacer sus integrales solos, sin utilizar aplicaciones, porque las aplicaciones les hacen mal. ¿Por qué? Porque como no quieren pensar, pues la meten a la aplicación y no saben ni qué hace la aplicación. Y al momento del examen, pues viene la reprobadera, ¿no? Yo nada más tenía una duda como que general, porfa, en la 25. O sea, ¿se podría resolver por elevando todo el término de abajo a la -1? El 25. Al 25, ajá. ¿Cómo que todo elevándolo a la -1? ¿No se puede? Bueno, no, o sea, subiéndolo No se como, puede. ¿no? Como x a la Oh, ya. -2, 6 a la -1, 10 a la -1, así dice. Ajá, sí. No se puede porque están sumando álgebra nuevamente. Ok, Si gracias. estuvieran multiplicando x cuadrada por 6 a la x, eso sí lo puedo hacer, subirlos. Ok, Pero entonces ya están sé que tengo que sumando. repasar. Si Sí, están ya sé que sumando, tengo que repasar, restando, gracias. no se puede hacer álgebra. ¿Sí? Sí, por favor, gracias. Y te voy a decir otra cosa. Nada más hay que recordar que yo no puedo separar denominadores si están sumando o restando. Y por lo tanto no los puedo subir. ¿Por qué? Porque están sumando y restando. Son términos, no son factores. ¿Sí? Ok, sí, está bien. Gracias. Bueno. Pero sí, mejor que ahorita lo pregunten y no lo hagan en el examen. Sí, ya sé que debo de dar una repasada, gracias. Tienen que repasar álgebra y esos son conceptos básicos de álgebra, ¿eh? Ni siquiera dijeran, uy, es una álgebra avanzada, ¿no? No, es lo básico, es lo que iniciaron a ver desde secundaria, imagínense. Todo eso lo vieron en secundaria y en teoría los que llevaron matemáticas en prepa o CCH debieron de haber visto eso. Por eso cuando entran a ingeniería también tienen su clase de álgebra en donde vuelven a repasar lo que vieron en secundaria, lo que vieron en prepa, y los que no lo vieron, pues o lo aprenden o lo recuerdan para que ya las siguientes materias ya tengan esos antecedentes de álgebra. Porque a raíz de que vayan avanzando, ahora sí que prácticamente todos los profesores, al menos en ingeniería, consideramos que ustedes dominan esa parte básica de álgebra, ¿eh? Por eso luego nos vamos muy rápido y no nos detenemos. Y luego por eso no entienden muchas cosas. Pero bueno. Nos vemos, chicos. Descansen. Nos vemos, Sí, profa. profa. Hasta luego. Ay, síganse cuidando. No Gracias por salgan. su tiempo, profesora.